La oscuridad reina a mi alrededor. Estoy caminando a través de un gran bosque por un camino estrecho y traicionero. Grandes árboles me rodean fuertemente por todos lados. Estoy caminando a casa, pero siento que hay fantasmas siniestros acechando detrás de los árboles, esperando que me salga del camino. No hay luna, pero conozco el camino. He caminado por este camino cientos de veces. Salgo a un prado. Está iluminado con una luz gris plateada. Miro hacia arriba. El cielo está cubierto por un denso manto de estrellas. Es su luz la que veo en el prado. De repente, aparece una figura y corre. A medida que se acerca, veo que es una mujer joven, casi una niña. Ella está oculta por una larga capa con capucha. Cuando se quita la capucha, deja al descubierto su cabello. Es negro como el ala de un cuervo, más oscuro que la noche. En su rostro ovalado hay dos ojos verdes impecables, muy abiertos de miedo. Arden como el reflejo del fuego y el hielo. La conozco, Edward. Ella suplica. Ayúdame. Ya vienen. Por favor, Edward. Soy la última de las brujas. Ya vienen. Asiento con la cabeza y voy a abrazarla. Hay un destello cegador de luz brillante. Mi esposa, Lucy, ha retirado las cortinas del dormitorio. El sol de la mañana se refleja aún más intensamente en la nieve recién caída. Los copos comenzaron a caer antes de la medianoche. Por la mañana, una tormenta invernal tardía había arrojado un pie de nieve. Oh, por favor, me quejé. No te revuelvas, ella ordenó. Recuerda, me voy a Miami hoy. Miró por la ventana la acumulación de nieve. Pero luego se volvió y me vio. Oh, estás temblando. Estaba acostado en la cama, tirando de las sábanas. La habitación estaba fresca, pero podía sentir que la sábana estaba húmeda por mi sudor. ¿Es esa pesadilla otra vez? Ella preguntó. Sí, pero esta vez fue más lejos. Me habló a mí. ¿Y qué dijo la mujer de cabello negro? No puedo recordarlo. Algo sobre brujas. Había tenido estas pesadillas durante aproximadamente un año, desde que construimos la nueva casa en Osborne Road que heredé de mi familia. Imagina que es una pesadilla. Brujas y duendes. Pero tienes que levantarte porque tengo que ir a la oficina. Necesitas palear el camino de entrada. Tenía mucho trabajo que hacer. Afortunadamente, el regalo de Navidad de mi esposa fue un nuevo quitanieves sobrealimentado. Cuando terminé de palear el camino de entrada a la carretera, seguí el canal de drenaje hasta la pasarela para que Esmeralda Woolkett tuviera una salida si la necesitaba. Esmeralda vive al otro lado de la calle de nosotros en la casa más antigua de Hollybrook. Se llama Blackthorn Cottage. Es una estructura mal llamada de 10.000 pies cuadrados. Su casa fue construida durante siglos, agregando una habitación tras otra según fuera necesario. La tierra que heredé de mi familia termina justo en la frontera de la propiedad de Esmeralda. Construimos nuestra casa moderna junto a los viejos bosques de los que mi esposa Lucy se enamoró justo al lado del carril para que no tuviéramos que gastar dinero pavimentando un nuevo camino. Nuestra estructura moderna está a poco más de 100 pies de la puerta principal de la extensa casa de Esmeralda. Cuando el motor de mi quitanieves se detuvo, Esmeralda abrió la puerta. Eso es muy amable de tu parte, Edward, dijo ella. Lo menos que podía hacer un vecino, respondí. Osborne Road está justo fuera de los límites del municipio de Halliburton. Está a 6 millas del centro de la ciudad y solo hay unas pocas casas en la carretera. Por suerte, nuestra casa en la casa de Esmeralda estaba a solo unos cientos de pies por la pequeña calle justo donde Osborne se une a la autopista del condado. Los arados del condado habían estado trabajando toda la noche. Mi esposa no tendría problemas para llegar a su oficina y luego al aeropuerto Logan en Boston. Ven a tomar un chocolate caliente. Esmeralda invitada. Acepté su invitación porque hubiera sido grosero rechazarla.
Esmeralda es una mujer de considerable edad. He vivido en Halliburton toda mi vida, excepto en mis años escolares. Incluso de niño recuerdo a Esmeralda como una anciana. Ella es una parte permanente del paisaje de Halliburton. Su hogar refleja su herencia. En su centro hay una vieja caja de sal que se expande por todos lados hasta que la vivienda original de una habitación es la más grande en Ashburn Road. El centro de la casa es una gran habitación cuadrada con un enorme hogar contra la pared trasera. Es una habitación modesta de tablones de pino tosco con un techo de vigas desnudas redondas. Sus modestos muebles se considerarían valiosas antigüedades en la actualidad. La característica dominante de la habitación, sin embargo, es la chimenea. Es lo suficientemente alto y ancho como para que entren varias personas a la vez. Está hecho de piedra negra brillante y decorado con tallas hechas a mano de una calidad que ya no se encuentra en nuestro mundo automatizado. Un motivo especial es el Ouroboros, una serpiente que se come su propia cola, rodeada por dos alas emplumadas, con un bebé en posición fetal en el centro del círculo. Cuenta la leyenda que mi familia, los buenos hijos, vivía en Thorn Cottage en la época colonial, todo en una habitación. Esmeralda, sin embargo, ha habitado el lugar desde que se tiene memoria. La sala central es el gran hall de entrada desde el que se ramifica toda la casa. Esmeralda me condujo a una pequeña terraza acristalada en el extremo izquierdo. Es la habitación más pequeña y moderna de la casa. Grandes puertas de doble vidrio se conectan al invernadero de Esmeralda. Un poco de primavera bajo un cristal en un invierno nevado. Esmeralda trajo cacao y galletas en una bandeja, que colocó en una mesita entre dos sillas de mimbre. Edward, por favor siéntate conmigo y charla un rato. Ella invitó. Está bien, pero no puedo quedarme mucho. Lucy se va de negocios a Miami hoy. No te preocupes, no te mantendré el tiempo suficiente para que entres en calor. Lo dijo con una nota ligeramente traviesa en su voz. Ella siempre me llamaba Edward, no Ed o Eddie. Y siempre dije Esmeralda, no Essie o Rila como la llamaban por la ciudad. Era conocida por su sentido del humor y personalidad abierta. Al clero local no le gustaban sus opiniones sobre los derechos de las mujeres. Fue una de las principales patrocinadoras del Centro de Salud para Mujeres y apoyó financieramente a nuestro centro local de planificación familiar. Debo decir que las plantas en su invernadero son agradables a la vista en este día nevado, elogié. Sí, son agradables, pero mantenerlos floreciendo es una molestia. Aún así, los necesitamos, ¿verdad? Ella dijo y se detuvo, mirando hacia la compacta estructura de vidrio. Mi Adelfa ha pasado un momento particularmente difícil este invierno. Pero la mandrágora, los geranios, la menta y la salvia están bien. Fue muy amable de parte de los hermanos Larch construir un invernadero para ti. Pensé que los gemelos Larch, Leonard y Chucks, eran dos de los chicos más feos de Halliburton, pero a las mujeres parecía gustarles. Fueron especialmente amigables con Esmeralda. Oh, sabes, tengo una especie de trueque con ellos, dijo Esmeralda con un guiño. Pero háblame de tu familia. ¿Lucy está viajando? La pobre no puede quedarse en casa. Espero que estés bien. Le aseguré que todo estaba bien en nuestra casa y me guardé mis dudas para mí. Una esposa mejor que Lucy Richards, quien durante los últimos 7 años había sido la señorita Edward Goodsen, no podría haber sido deseada. No era solo que mi Lucy fuera una mujer hermosa, mucho más hermosa de lo que cabría esperar de un hombre promedio como yo. Ella era una madre y esposa amorosa y atenta. Cuando estaba en casa, dirigía su propio negocio, una firma de administración financiera llamada Pipty, Goodsen y Mears, también conocida como PGM Partners. Ahora que Silas Pipty se ha jubilado, Lucy era socia gerente. Lucy viaja mucho, Esmeralda intervino en mis pensamientos. Sí, pero esa es la naturaleza del negocio. Administran planes de jubilación para pequeñas empresas en toda la costa este.
Reunirme con clientes y beneficiarios implica muchos viajes, dije, suprimiendo la imagen en mi mente de lo que había encontrado en ella. Maleta de viaje antes de su último viaje. Espero que no te esté descuidando, dijo Esmeralda. No, no puedes culpar a Lucy por eso. Ella mantiene todas las bolas en el aire y no suelta ninguna. Una declaración más verdadera con la que nunca me encontré. No podía reclamar negligencia. Cuando nos casamos por primera vez, mi esposa era increíble en el dormitorio, y con la excepción del periodo anterior al nacimiento de nuestras hijas gemelas, bueno, no veo cómo una mujer puede administrar la casa y trabajar a tiempo completo ella misma. Esmeralda estaba perpleja. Los pensamientos de Esmeralda estaban en la cocina y los míos en el dormitorio. Pero ahora ignoré hábilmente su pregunta, porque Lucy era la principal fuente de ingresos y yo dirigía la casa y trataba principalmente con los niños. Nuestras niñas eran mi mayor carga y mi mayor alegría. En cuanto a los niños, sospecho que cayeron en la categoría difícil. Ciertamente, mi esposa no pudo manejarlos, pero pude lograr obediencia instantánea. Solo ayudaba si estaba muy cerca. Debido a esto, estaba confinado en casa y apreciaba mi empleo flexible. Volviéndome hacia Esmeralda, me reí y dije, sabes, no mantenemos un hogar perfecto. Eso sería difícil con 2 niños de 5 años en la casa. Tonterías. Tu casa es hermosa y nadie espera que sea perfecta. Solo tienes que hacer un buen trabajo. Ella objetó y agregó que, viviendo en esta vieja casa, no puedo juzgar a los demás. Ahora era mi turno de protestar. Esmeralda, sabes muy bien que tu casa es la más encantadora de Halliburton. Ciertamente el más antiguo existente, dijo, pero no el más delicioso. Solo que esta habitación es verdaderamente cómoda y moderna. Lo construí para un hombre que ama la luz y la naturaleza, dijo en un tono bajo y melancólico. A menudo Esmeralda. Parecía alejarse a otro tiempo y lugar. No le pregunté para quién había construido la habitación. Siempre sospeché que Esmeralda sostenía una antorcha por un amor perdido. Como solía decir mi madre, en la vejez, la pérdida es la compañera más segura. Bueno, tengo que declaré. Tengo mucho que hacer hoy. Sí, eres un hombre muy ocupado y trabajador. De hecho, siempre lo has sido. Al llegar a casa, encontré a mí. 2 hijas emocionadas. No habría escuela en este día nevado, y mis 2 diablitos tenían la intención de aprovecharlo al máximo. Ya habían enviado a nuestro gato, Belcebú, a esconderse. Tendré que atraerlo para que se alimente por la mañana. El gato apareció hace unos 3 años, alrededor de la época en que cambió la forma de mi matrimonio y mi vida después de que nacieron nuestras hijas. Lucy se retiró por un largo tiempo pero luego regresó a trabajar. Esto sucedió por iniciativa mía. Tenía sentido en el momento en que enseñaba a tiempo parcial en el colegio comunitario local, podíamos usar el dinero y tenía tiempo para cuidar a los niños y tener paciencia con nuestras hijas. A mi esposa le faltaba. El regreso de Lucía al trabajo fue un buen movimiento para nosotros, y no solo financieramente. Unos meses después de que ella comenzara a trabajar, nuestra vida sexual regresó. Sucedió prácticamente de la noche a la mañana, de 0 a 180. Nada. Y casi hasta el punto en que tuvimos que luchar contra ella. He escuchado a otros maridos quejarse de tener que tener relaciones sexuales. En mi caso, necesito un día libre. ¿Viajes de luces? Dame un descanso. Eso fue hasta que empezaron a surgir las dudas. Al principio no era más que una sensación incómoda de que me faltaba algo. Quizás fue solo una desconfianza de la suerte. Los habitantes de Nueva Inglaterra esperamos tiempos difíciles. Sospechamos de la vida fácil, y bien podemos suponer que el desastre nos espera a la vuelta de la esquina, con el diablo acechando en las sombras. No tenía motivos para sospechar de mi esposa. A medida que pasaba el tiempo, sus viajes aumentaban, pero también lo hacían sus negocios. Su trabajo siempre había implicado viajar.
Su socio restante, Todd Mears, era un contador en silla de ruedas apasionado por la alta tecnología. Lucy encontró nuevos clientes y deleitó a los viejos. Desde que Silas Pipdy se jubiló, ha estado administrando estrategias de inversión. A pesar de su apretada agenda de trabajo, ella siempre estuvo ahí para mí. Ella nunca estuvo irritable o corta conmigo. Pensé que era estricta con las chicas, pero luego trató de ser disciplinada. Papá, el apacible, lo hizo mejor con los obstinados gemelos. Hubo momentos en que vi a mi esposa cansada y demacrada, pero ella siempre sonreía y me abrazaba. Regresando tarde después de un largo día de trabajo. Ella me ayudaba a acostar a nuestras hijas, ignorando sus solicitudes de otro cuento para dormir. Es hora de acostarse para las señoritas, regañó. Y los viejos también, agregó con un guiño. En privado, ella preguntaba, ¿cómo es el padrino de boda en Nueva Inglaterra? Presionó su cansado cuerpo contra el mío para abrazarla. ¿Qué puede hacer por él su agotada esposa? Ella preguntaba con una sonrisa astuta y frotaba mi entrepierna con su pie. Nos íbamos a la cama aunque sabía que ella solo quería dormir. El sueño tendría que esperar hasta que ella se deshiciera de la excitación que tan fácilmente me inculcó. No, mi vida era perfecta, así que no era de extrañar que mi alma puritana sospechara. Solo podía continuar como una vaga aprehensión. Pero el diablo vino a tentarme con la bolsa perdida. Pasaron 6 semanas antes de esa mañana nevada durante mis vacaciones de invierno. Ahora era profesor titular a tiempo completo. Estaba empezando a relajarme y a sentirme segura. Mi esposa fue a Nueva York para Nochevieja. Fue un viaje más largo de lo habitual. Justo después de Navidad, tomó el vuelo de Boston a Nueva York desde el aeropuerto Logan. Dado que los trenes de Amtrak no circulaban entre las dos ciudades, Lucy solía llevar equipaje de mano. Pero un viaje más largo requería una maleta más grande. Ella tomó mi bolsa de ropa rara vez usada. Lucy llegó a casa sin bolsa. Un agente demasiado entusiasta en la puerta de embarque de Nueva York exigió revisar la maleta. 2 días después, solo en casa porque mis hijas estaban en la escuela y Lucy estaba de regreso en su oficina de Medford, abrí la puerta a una empresa de mensajería privada que devolvió la maleta perdida en nombre de Delta Airlines. Colgué la bolsa en la puerta del armario del pasillo. No había razón para registrar esa bolsa. Eso sería una invasión de la privacidad de mi esposa. Y sin ninguna razón en absoluto. Seguramente solo debería contener ropa sucia que deba lavarse o un traje de negocios que necesite limpieza en seco. A lo largo de la mañana, pasé la bolsa varias veces y comencé a discutir conmigo mismo. Era mi bolso, ¿no? Lucy me había prestado el bolso. ¿Por qué no debería mirar en él? Pero eso estaría mal. Al final, decidí que si no encontraba nada y me sentiría mejor. Era casi la hora de llevar a las niñas al autobús escolar cuando cedí a mis dudas y busqué en la bolsa. Colocándolo sobre la mesa del comedor, abrí la cremallera del compartimento principal. Si esperaba ver un traje de negocios, estaba equivocado. Allí yacía un vestido de noche verde que parecía caro y notablemente, nunca lo había visto antes. Me dije a mí mismo que el vestido no demostraba nada. Así que hubo una fiesta navideña para socios comerciales. Después de todo, ella se iba para la víspera de Año Nuevo. Pero ella no había dicho nada sobre una fiesta o incluso una salida nocturna. En la parte inferior de su bolso había un par de zapatos de tacón de aguja verdes que combinaban con el color de su vestido. Los tacones de 5 pulgadas dicen mucho, excepto, ¿qué dicen? Mi esposa mide 5 pies 10 pulgadas. Estoy justo por debajo de los 6 pies. Ella nunca usaría zapatos así cuando tenía una cita conmigo. Debería haberme detenido allí, pero continué como si alguna fuerza irresistible me estuviera impulsando. Volteando la bolsa, miré su ropa interior sucia en el bolsillo trasero profundo. Otra sorpresa. O toda una serie de ellos.
cosas muy caras que ella no usaba en nuestra casa. Y finalmente, en el fondo del bolso, un trozo de seda blanca plateada. Un peluche de un tipo que nunca había visto en mi esposa. Pero alguien se había puesto este. Estaba manchado en la entrepierna con algo. No quería pensar qué era. Escuché el sonido de un automóvil deteniéndose. Alguien venía. Me apresuré a recoger todo de nuevo en mi bolso. Apenas llegué al armario, escuché que se abría la puerta principal. Así que tiré la bolsa sobre el respaldo de una silla del comedor y corrí a la cocina. Lucy entró. La escuché mirar a su alrededor, primero en el pasillo, luego en la sala de estar y finalmente en el comedor, donde encontró la bolsa. Agarré una papa del armario y la estaba lavando en el fregadero cuando ella entró a la cocina. Veo que mi esposo está trabajando duro, me dijo a mis espaldas. Traté de comprender lo que había encontrado. Sabía que tenía que mantenerlo en secreto por ahora. No tenía nada definido y mi discernimiento era defectuoso. Sin embargo, mis dudas se estaban convirtiendo en certeza. Tuve que mirarla a la cara. Me di la vuelta y dije, «¿Llegas temprano a casa? ¿Pasó algo?» «Oh, no, solo extrañaba a mi esposo», respondió ella, acercándose y abrazándome. Luego, con tanta indiferencia, agregó, «Veo que encontraron la bolsa perdida». Ella lo dijo como si fuera una sorpresa. Y entonces me golpeó. La empresa de transporte notifica a la aerolínea que la maleta ha sido devuelta. Luego, la aerolínea notifica al pasajero. Cuando Lucy recibió ese aviso, corrió a casa. Más pruebas de culpabilidad. Pero no dije nada. «Realmente te extraño cuando me haya ido», dijo, dándome un beso profundo y apasionado. Sabía a dónde iba con esto, pero no estaba seguro de poder ir allí con ella en este momento. Pensando rápidamente, dije, sus hijas estarán en casa desde la escuela en cualquier momento. Afortunadamente, justo cuando terminé de hablar, sonó la bocina del autobús escolar y salí a recoger a nuestras niñas. Eso fue hace 6 semanas, y hoy Lucy se va a Miami. Sin embargo, ahora tenía un plan, y en los próximos días todo se resolvería de una forma u otra. La duda me estaba carcomiendo como un tumor. Canceroso. Tenía sospechas, pero ninguna prueba real. Por supuesto, mi esposa no había sido completamente honesta conmigo. Aún así, es un gran paso pasar de tener el tipo de ropa equivocado en su bolso a ser acusada de infidelidad. Tal acusación requiere pruebas. Me dije a mí mismo que la ignorancia era peor que la dura verdad. Tenía que hacer algo. Decidí averiguar qué pasó cuando ella no estaba en casa. Su siguiente viaje fue a Miami. Es una gran ciudad, llena de gente diversa y voluble. Es más fácil esconderse en una multitud general de extraños. Decidí que la mejor alternativa era seguirla a Miami y ver si podía vislumbrar lo que estaba haciendo, si es que podía hacer algo. Tenía casi 6 semanas para planificar entre los viajes de Lucy. Decidí hacer un seguimiento de su viaje a Miami y comencé a planificar para ella. Un paso más tarde, esto presentó algunos desafíos. Lucy, una gerente financiera profesional, manejaba todas nuestras finanzas. Tenía acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, pero todas eran conjuntas. No podía hacer un viaje sin su conocimiento. Lo primero que hice fue configurar cuentas secretas solo a mi nombre. Planeé vigilarla el mayor tiempo posible mientras estuviera en Miami. No sería fácil y podría ser descubierto antes de saber nada. Sin embargo, tenía que hacer algo al respecto, aunque solo fuera para disipar mis dudas. Necesitaba tomarme un tiempo libre del trabajo y encontrar una excusa plausible para dejar a las niñas con sus abuelos, los padres de Lucía. Planeé solo por 3 días, desde el día después de que Lucy se fuera hasta el día en que regresó de su viaje de lunes a viernes. No hubo ningún problema con el trabajo. Tenía un jefe de departamento maravilloso y acordamos reprogramar algunas de mis clases y hacer que él enseñara algunas de ellas.
Las cosas llegaron a un punto crítico cuando supe que Boston College estaba reclutando para un puesto en mi área de especialización. Historia. Después de la Guerra Civil, de la Reconstrucción a la Guerra Hispanoamericana. No tenía oportunidad en el puesto, pero como era profesor titular, ciertamente me darían una entrevista pro forma. Lucy no sabía mucho sobre la profesión académica. Confiaba en que podría convertir el proceso de la entrevista en un asunto de 3 días. Cuando le conté sobre la vacante, ella se mostró entusiasmada. Eso es bueno, dijo ella. Has estado tan deprimido últimamente. Necesitas un cambio. Yo no había. Me di cuenta de que estaba fuera de lugar. Traté de mantener mi ánimo optimista, pero algo debe haberse hecho sentir. Tuvimos una larga discusión sobre los pros y los contras de un trabajo que nunca obtendría. Podríamos ir al trabajo juntos, sugirió. Chestnut Hill está muy lejos de Medford. He estado pensando en trasladar la oficina más cerca de Boston, respondió ella. Tomaría más tiempo y necesitaríamos más cuidado de niños para nuestros gemelos. O podríamos mudarnos, sugirió. ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Mudarse a los suburbios o incluso a la ciudad? Pregunté. Pensé que te gustaba vivir en el campo. Durante mucho tiempo. A medida que su negocio crecía, me pregunté si se sentía limitada por Halliburton atrasada. La industria aquí es la universidad y el turismo. ¿Lucy quería ir a la ciudad? Ella respondió a mi pregunta con una sonrisa. Quiero que mi esposo sea feliz. País o ciudad, no importa, siempre y cuando estemos juntos. Me di cuenta de lo que es importante. Las convenciones, las opiniones de la gente, el éxito comercial y la ubicación no importan. Nuestra familia feliz es lo más importante. Después de ese discurso, me sentí como un completo fraude en lo que había planeado. Estaba a punto de cancelar el viaje, pero recordé el contenido de esa bolsa de viaje. Estaba más consciente que nunca de que algo estaba pasando con las señoritas Edward Godzone, la ex Lucy Richards. En cualquier caso, tenía una excusa para los 3 días de ausencia. Ahora necesitaba un boleto de avión y el itinerario de mi esposa a Miami. Lo primero no fue difícil. Boston a Florida es una gran ruta. Está ocupado pero con una gran selección de aerolíneas. La otra era la ruta de mi esposa. Mi suegra es Patricia Richards, esposa del juez John Richards, un juez retirado de la Corte de Apelaciones. Es 15 años mayor que su esposa. Cuando nos conocimos, la señorita Richards me miró con sospecha. Ella era Patricia Fitzsimmons, la hija menor de un clan irlandés de Boston. Ella se había sorprendido al casarse con el hijo de una familia brahmán de Boston. En ese momento, Patty tenía 17 años y John ya era un abogado corporativo establecido. El escandaloso matrimonio retrasó la afirmación de John en el banquillo de los acusados durante varios años. Patty, como se la conocía popularmente, era una socialité en Cambridge, donde eligió criar a sus hijos, mi esposa y sus 2 hermanos mayores, Beth por Elizabeth, la madre de Patty, y Thomas por el padre de John. Lucinda. Mi Lucy, llamada así por la madre de John, era la más joven y la clara favorita de todos en la familia. Entendí por qué Patty había adoptado una actitud fría hacia mí. Cuando Lucy me trajo por primera vez a conocer a la familia, yo era maestra a tiempo parcial en una escuela de 2 años. Lucy era una belleza extraordinaria y tenía un MBA de Harvard. Era natural que una madre esperara algo más para su amada hija. Sin embargo, a lo largo de los años, mi relación con mi suegra cambió. Poco a poco se entusiasmó conmigo cuando se hizo evidente que Lucy y yo éramos inmensamente felices y que apoyaba plenamente la carrera de mi esposa. El nacimiento de nuestras hijas gemelas idénticas, llamadas Pat por ella y Sarah por mi madre, nos movió de ser solo parientes a ser amigos. Patty se convirtió en mi consejera para todo lo relacionado con el cuidado de los niños y las madres que sufrían de depresión después del parto. Las mujeres se deprimen después del parto.
Es algo normal y solo en algunos casos grave, me aconsejó Patty. Pero mientras el estado de ánimo azul de Lucía continuaba, Patty me tomó de la mano y me ayudó lo mejor que pudo. Los primeros 18 meses después del parto fueron los más difíciles. Pero luego Lucy volvió a trabajar a tiempo completo y de la noche a la mañana hubo un cambio milagroso. Nunca olvidaré cómo Patty me ayudó en ese momento. Patty es el tipo de persona que organiza todo. Dado que ella recogería a nuestras hijas mientras yo estaba fuera, la involucré en la planificación, sabiendo que ella conocería el horario de Lucía y el mío. Con mi agenda fue fácil. Tenía un amigo que trabajaba como entrenador asistente de baloncesto en Boston College. Era esa época del año en la que los equipos solían estar de gira. Larry estaba fuera de la ciudad, pero insistió en que usara su apartamento, que estaba vacío. Dejaré la llave debajo de la alfombra junto a la puerta trasera, me dijo. Me alegro de que estés entrevistando para el puesto. Pensé en ti cuando escuché que buscaban a alguien para la reconstrucción. Larry y yo nos conocimos en un seminario en Gettysburg College. Larry era afroamericano, entusiasta de la guerra civil, y yo fui el orador del general Longstreet en los años posteriores a la guerra civil. Longstreet fue uno de los pocos sureños que prestó juramento al cargo en los Estados Unidos en serio después de la guerra civil, y por eso, generalmente era odiado por los sureños. Gracias, Larry. Programé mi entrevista para el martes por la mañana, pero si alguien pregunta, me quedaré contigo hasta el jueves. Almorzaría con Patty la semana antes del viaje de Lucía. Si sospechaba algún engaño de mi parte, no dio ninguna señal de ello. Estoy deseando que mis nietas vengan a Cambridge, me dijo. Bueno, probablemente se quedarán contigo 3 días enteros. Los dejaré temprano el martes por la mañana. Se lo dije a Patty. Eso no es un problema. Mereces tiempo para concentrarte en tu carrera. Mi hija pasa suficiente tiempo fuera de casa. Ella sale el lunes por la tarde en un vuelo de Delta y regresa tarde el viernes por la mañana. Patty respondió, no es tan difícil. Continuó, mi hija programa mucho tiempo libre, reuniones hasta altas horas de la mañana y cosas que hacer a las 3 y el jueves parece especialmente claro. Bueno, ya sabes, probablemente mantenga sus opciones abiertas en caso de que surja una oportunidad o algo salga mal. Eso es lo que me gusta de mi yerno. Él siempre está del lado de mis hijas. ¿Y de qué lado debería estar? Bueno, con suerte para ella y para la tuya. Siempre pensé que eran lo mismo. Almorzamos en un pequeño y agradable restaurante estilo café y té en Medford. Habíamos invitado a mi esposa a unirse a nosotros, pero le había advertido muy tarde y ella estaba ocupada. De la manera más informal posible, dije, conociendo a mi esposa, es difícil creer que alguna vez haya tenido un horario libre. Obtuve lo que esperaba. Patty grabó el horario de Lucía en su teléfono y lo envió al mío para que lo revisara. Lo revisé rápidamente y dije, ya sabes, probablemente ninguno de nosotros sepa lo suficiente como para juzgar cuán ocupada estará. Probablemente tengas razón, reconoció Patty, y pasamos a hablar sobre la propuesta de mis hijas de quedarse con Patty. ¿Ion estará ayudando? Pregunté. Un poco. Y eso es más de lo que jamás ha ayudado a sus propios hijos, bromeó. Oh, detente. Mi suegro no es tan malo. Me opuse. Me gustaba mi suegro. Era un pensador profundo y estaba perdido en sus propios pensamientos la mayor parte del tiempo. Pero era un mandeba agradable y modesto. Sí, tienes razón, admitió Patty. Ion ayudó lo mejor que pudo. Por supuesto, él estaba más involucrado con nuestros hijos que mis padres, pero eso no fue culpa de mis padres. Trabajó muy duro para pagar las facturas y pasó todo el tiempo que pudo con nosotros. Mi madre era muy diferente. Conocía la historia, o más bien la historia de Elizabeth Fitzsimmons. Sí, su esposo trabajaba duro en la firma familiar de bienes raíces, pero su éxito fue principalmente el resultado del trabajo de su esposa. Fitzy,
así la llamaban, era una belleza extraordinaria y ella lo sabía y lo aprovechó. Los rumores se arremolinaban a su alrededor, pero nadie se atrevía a hablar de ello públicamente. Sin embargo, la firma Fitzsimmons era conocida por obtener contratos de personas influyentes y conectadas en Boston. Patty de repente se puso un poco melancólica y dijo: cuando te conocí, sabía que mi hija menor tenía la intención de casarme contigo y tenía miedo de que le diera una palmada en la espalda. Ella respondió con una sonrisa triste. Ella es la viva imagen de mi madre y temía que no pudieras mantener el matrimonio en marcha. Pero me demostraste que estaba equivocado y mi hija superó mis expectativas. Ella es una esposa, madre y empresaria de la que estar orgullosa. Después de ese almuerzo me sentí avergonzada y nerviosa. Había conseguido lo que quería, pero la única salida para mí era que mi esposa se quedara en Florida. Sin embargo, no sabía no solo de mi esposa sino también de mí mismo, y no tenía idea de qué fuerza antinatural estaba actuando. La peor semana de mi vida comenzó con una tormenta de nieve. Cuando me desperté el lunes, vi que tenía nieve para palear. Supongo que tenía todas las excusas para descuidar palear el camino de entrada y el camino de Esmeraldas. Aún así, no pude encontrar en mí dejar a la anciana en su laberinto. Lucy se fue mucho antes del mediodía. Tenía un vuelo por la tarde a Florida, pero primero tenía que hacer algo de trabajo de oficina. Pasé el día empacándome a mí y a las chicas para el viaje. Necesitaba vestirlos a las 7 y de camino a casa de la abuela. La entrevista en Chestnut Hill estaba programada para las 8:30 am y el vuelo de Logan estaba programado para las 11:30. Decidí que mi entrevista preliminar no tomaría más de media hora. Tendría mucho tiempo para tomar mi vuelo, incluso con el tráfico pesado del aeropuerto y las largas colas en la seguridad. El lunes por la noche acosté a las chicas temprano. Fui a recogerlos después de esperar la llamada telefónica obligatoria de mi esposa. Ella llama todas las noches cuando no está en casa, diciéndome cuánto me ama y extraña. Solía creerle sin dudarlo, pero ahora mis dudas me corroen. La primera noche siempre me hablaba de su viaje. Esa noche escuché el chapoteo del agua de fondo. ¿Dónde están?, pregunté. Estoy en la piscina del hotel. Solo. Relajándome. Mañana tengo un gran día. No te enojes porque escapé de la nieve y el frío. No estoy loco, respondí, solo curioso. Era el Hotel Brickell, frecuentado por viajeros de negocios. Sin embargo, tenía excelentes comodidades, incluido lo que indicaba su sitio web era una romántica piscina en la azotea con bar. Bueno, no te quedes despierto hasta tarde si tienes un gran día. Mañana, dije, recordando la opinión de su madre sobre su horario fácil. Y yo también tengo un gran día, así que mejor me voy a la cama. Tienes razón, no debería mantenerte despierto, dijo ella. Solo llamé para decirte que llegué sano y salvo y que te amo. Sabía que ella esperaba una respuesta amate, pero dudé un momento antes de decirte te amo. Me di cuenta de que captó esa vacilación porque hizo una pausa antes de decir buenas noches y buena suerte mañana, mi amor, y colgó. Las últimas palabras fueron pronunciadas en voz baja y pensé que podría haber captado el temblor en su voz. Poniendo mi despertador a las 6 de la mañana, me di la vuelta en la cama un rato antes de quedarme dormido. El sueño volvió a aparecer y me encontré en un camino estrecho en el bosque. Me di cuenta de que sostenía una pequeña linterna en la mano. Estaba hecho de algún tipo de metal, muy liviano y muy deslustrado. La parte delantera de la linterna apenas estaba abierta, dejando salir solo un estrecho rayo de luz para guiar mis pies. Al llegar al claro, cerré la linterna para no revelar mi posición. Me di cuenta de que había estado esperando a que apareciera la chica. Ella había aparecido. Ella apareció a mi izquierda huyendo y se arrojó a mis brazos, rogándome que la escondiera. Los otros están muertos. Edward, ayúdame. Sentí el dolor de la pérdida y una profunda tristeza. Rodeé a la niña con mis brazos y cruzamos el prado.
Pude escuchar voces en el bosque detrás de nosotros y a nuestra izquierda llegamos a un pequeño puente que cruzaba un pequeño arroyo. Al otro lado del arroyo se alzaba un pequeño edificio de piedra protegido por un anillo de enormes robles. Caminé hacia la puerta y la abrí con el hombro en una mano, sostuve a la niña, en la otra, una linterna. Solté a la niña y ella entró al edificio. Abrí la linterna y la tenue luz iluminó una habitación grande. Había pocos muebles en la habitación, pero un gran telar estaba a un lado. Se apilaron montones de material contra la pared exterior. La pared trasera estaba ocupada por una enorme chimenea lo suficientemente grande como para entrar donde la había visto antes. El piso y las paredes eran de madera astillada. Las ventanas eran estrechas rendijas, cerradas contra la noche. Cerré la puerta y coloqué el cerrojo en su lugar. Tomando una vela de la linterna, la sostuve sobre una pequeña pila de leña en una esquina de la gran chimenea. El fuego se encendió y coloqué un pequeño tronco sobre él. Habiendo encendido el fuego, me volví hacia la niña. Se había quitado la capa y su cabello negro brillaba a la luz del fuego. Sus ojos verdes ardían con un fuego interior. Nadie podía dudar de que era una bruja. Justo cuando lo pensaba, llamaron a la puerta. Saltó a mis brazos como si una fuerza invisible la hubiera empujado hacia adentro. Sonó el despertador y me desperté. Estaba cubierta de sudor y mi corazón latía aceleradamente. Me dije a mí mismo que era solo un sueño, pero cada vez que lo veía, se volvía más y más real. No lo estaba viendo solo en mi imaginación. Pude sentirlo con mi alma, su dolor, su miedo. Y sobre todo, había algo más grande, algo que abrumaba los sentidos. Saqué el sueño de mi mente y me obligué a pensar en la realidad presente. Me había preparado. No me cambié de ropa para la entrevista a la camisa blanca y los pantalones caqui con los que solía enseñar. Agregué una chaqueta deportiva y corbata. En Florida, planeé cambiarme a la playa, usar un sombrero para el sol y gafas de sol oscuras. Ese es un atuendo con el que mi esposa nunca había visto a un chico de Nueva Inglaterra. Con suerte, esto me permitiría disfrazarme lo suficiente como para verla desde la distancia. La suegra ya estaba despierta y lista para recibir a los niños. Les di cereales para el desayuno, pero Patty tenía panecillos de canela calientes esperándolos. Le advertí a Patty que no les diera a los niños nada demasiado dulce, pero sabía que una abuela decidida a malcriar a sus nietas no diría nada. Después de beber el café que Patty me había resbalado, me dirigí a Chestnut Hill. Tuve mucho tiempo y di un paseo por el campus. Fue el acto de un pez pequeño atrapado en un estanque grande. Boston College a menudo se confunde con la Universidad de Boston, una institución mucho más grande en Boston. El colegio estaba ubicado fuera de la ciudad y era una institución jesuita afiliada a la Iglesia Católica. Sin embargo, era mucho más grande y prestigiosa que la pequeña comunidad de Halliburton, así que la miré con nostalgia antes de dirigirme al edificio administrativo para mi entrevista. Esperaba una breve entrevista con un miembro del personal subalterno con exceso de trabajo, pero me llevaron a una sala de conferencias bien amueblada donde me esperaba un panel de 3 personas. Había 2 mujeres bien vestidas, jóvenes, de piel oscura y un hombre mayor de evidente ascendencia asiática. Aunque se presentó como Peter Sargent. Era administrador de recursos humanos y ayudante adjunto, algo así en título. Una mujer, Martha Cowrie, era profesora de historia, alta, delgada y con una cálida sonrisa. Su ropa y peinado afroamericano le sentaban bien. La otra mujer era profesora asistente de estudios de la diáspora africana. Una nueva forma de decirlo, pensé. Se llama Alice Parker. Ella era mucho más baja de estatura, con un casco de cabello negro liso y modales rectos. Cuando me senté, me relajé. Al principio desconfiaba del formato, pero por la composición del panel asumí erróneamente, como pronto descubrí, que la escuela estaba reclutando para la diversidad. Quizás estaban entrevistando basándose en alguna noción equivocada de equilibrio
Rápidamente me desengañé de este punto de vista relajado. La entrevista realmente no importó. Simplemente sabían demasiado de mí. Peter, el burócrata, verificó rápida y eficientemente mis calificaciones y me dio un extenso formulario de solicitud formal, que quería recibir a más tardar la semana siguiente. Pero realmente lo antes posible, me dijo. Tan pronto como el administrador guardó silencio, las académicas comenzaron a hablar. Querían hablar sobre mi único trabajo publicado, una biografía de James Longstreth después de la Guerra Civil. ¿Por qué? Longstreth específicamente, exigió el alto profesor. Lo admiro. Era un hombre de palabra, le respondí sin dudarlo. Era un general confederado, insistió la mujer alta. Pero no encontrarás una sola estatua suya en el sur, y hay pocos monumentos suyos. Cuando juró lealtad a los Estados Unidos después de la guerra, ni una sola vez rompió su juramento. Nombre a otro general de la CSA con tal historial de servicio de posguerra al país. La mujer bajita sonrió y luego atacó. Sus antiguos alumnos dicen que no cree que la reconstrucción haya sido un fracaso, acusó ella. Antiguos alumnos, intervine. Sí, hubo varios en mis clases este año y el año pasado, dijo mi breve inquisidor con una sonrisa. Se apresuraron a informarme que me equivoqué al llamar fracaso a la reconstrucción cuando apenas se implementó antes de que se cancelara. Halliburton, que es una escuela pequeña de 2 años, pero enviamos un porcentaje más alto de nuestros graduados a escuelas de 4 años que la mayoría de las demás. Me he olvidado de todas las cartas de recomendación que he escrito para Boston College a lo largo de los años. Es bueno para un maestro saber que sus alumnos estaban escuchando. No pude evitar sonreír, y ambas mujeres me devolvieron la sonrisa. Después de eso, la entrevista se volvió agradable pero bastante personal. Como me dijeron, tienes 2 hijas pequeñas, comenzó Alice. ¿Su posición aquí le impediría cuidar a los niños? Lo que Alicia quiso decir, interrumpió Marta, fue que ya que estás tan cerca de tus hijas y les brindas gran parte de su cuidado diario, ¿interferiría un puesto aquí con su capacidad para cuidarlos? No me dieron la oportunidad de responder, pero comenzaron a sugerir formas de solucionar el problema. Claro, podría mudarme, o podrías poner a Sara y Patricia en la escuela diurna aquí y elaborar un horario de clases para satisfacer tus necesidades de crianza. Estoy seguro de que su esposa también ayudaría, dijo Peter, entrando en la conversación. Ambas mujeres fruncieron el ceño como si su sugerencia no fuera de ayuda. Esperaba que la entrevista durara media hora, pero eran las 10 y no se veía un final y mi avión debía partir a las 11:30. Peter me salvó. Eso fue muy productivo, dijo. Pero tenemos otras entrevistas y mi personal me ha enviado un mensaje de texto diciéndome que una persona ya está esperando. Oh, está bien, lo entiendo, dije, tratando de no mostrar alivio. Pero antes de que pudiera levantarme, las mujeres insistieron en que me inscribieran para una segunda entrevista. ¿Vas a volver? Una mujer más baja preguntó seductoramente. Estaba a punto de arreglar eso, Peter nos informó. Ambas mujeres insistieron en acompañarme a salir, y cuando llegué a la puerta, Alice me tomó de la mano con firmeza y me dijo, ahora saluda a esa y dile que esperamos volver a verla. Asentí con la cabeza en agradecimiento por su solicitud y entendí cómo obtuvo su conocimiento interno de mi vida personal. Aún así, una campana de advertencia sonó en mi cerebro. Estaba muy atrasado, pero no había necesidad de preocuparme. Milagrosamente, no hubo retrasos entre Chestnut Hill y el aeropuerto Logan. 40 minutos después estaba en tierra y abordando el avión. Sin tráfico, un lugar de estacionamiento justo en la entrada del garaje y sin multitudes en el cheque de seguridad. Era como si una mano secreta hubiera barrido todos los obstáculos de mi camino. En el avión, tuve tiempo de tratar de darle sentido a la entrevista. Conocían a Esmeralda. Era lo único que tenía sentido. Ella debe haberles hablado de mí. Así es como sabían los nombres de mi hija y lo cercana que era a ellos.
Parecía ser una conexión personal, y tal vez en realidad me estaban considerando para el trabajo. Fue una buena sensación, aunque no tenía esperanzas de ser contratado. El vuelo fue 3 horas y media de duración y me quedé dormido después de 1 hora, todavía pensando en la entrevista, y luego volví a dormir. El avión llegó temprano y yo estaba en el hotel un poco después de las 4:00 p.m. Me registré pero no fui a mi habitación. El vestíbulo del hotel tenía una gran cafetería ubicada en el centro del hotel. Me senté en el otro extremo, lejos de la entrada y los ascensores. Un poco antes de las 5, apareció mi esposa. La seguí discretamente hasta los ascensores, lo suficientemente atrás como para ver girar la cabeza para verla pasar. La vi entrar al ascensor y estaba sola. El ascensor se detuvo en el segundo piso y subí las escaleras abriendo con cuidado la puerta del segundo piso. Llegué demasiado tarde. El pasillo estaba despejado en ambas direcciones. A Lucy le gustaba reservar habitaciones en los pisos inferiores. Siendo una mujer de negocios práctica, cambió la vista desde los pisos superiores por la facilidad de acceso. Por lo tanto, me enfrenté al problema de identificar su habitación. Reflexioné sobre ello mientras volvía al vestíbulo. Agarrando mi bolso, me dirigí a mi habitación en el 6.º piso. Tan pronto como abrí la puerta de mi habitación, ya sabía la respuesta a mi problema. Rápidamente me cambié a ropa informal para el clima cálido, me puse lentes oscuros y un capitán. Bajando las escaleras hasta el vestíbulo encontré una pequeña floristería. La mujer en ella era muy amable. «Quiero enviarle flores a una huésped del hotel», le dije. «¿Quieres que te los entreguen?» «Sí», dije. «Me voy, pero quiero dejar un regalo». «Oh, ya veo». Nos decidimos por un expresivo ramo de flores blancas y azules. «¿Cuándo quiere que se los entreguen y a quién?», ella preguntó ahora mismo. A Lucinda Goodsen, se lo informé. «Oh, le hemos entregado flores antes de que llegara el pedido de otro lado». «Pero lo cumplí», ella me informó con orgullo. «¿Un gran pedido?», pregunté descuidadamente. «Bueno, digamos que muy generosa», dijo con una sonrisa. Me dirigí a la puerta principal del hotel, pero rápidamente me dirigí a los ascensores y esperé a que llegara la fecha de entrega del ramo. Seguí la entrega en el ascensor y subí al segundo piso. En el segundo piso, el joven que llevaba las flores se detuvo en la tercera puerta a la derecha y llamó. Mientras llamaba, salí al rellano y vi a mi esposa abrir la puerta para aceptar las flores. Ahora que sabía qué habitación era la suya, volví a mi asiento en la cafetería del vestíbulo y esperé. Mientras bebía otra taza de café, mis pensamientos estaban ocupados con 3 preguntas. Primero, ¿qué le pasaba a mi esposa? ¿Quién le envió las flores? ¿Y estaría sola en la habitación esta noche? Más tarde me di cuenta de que había asumido que ella estaba sola en este momento. En segundo lugar, ¿qué pasó con esta extraña entrevista? Estas mujeres sabían más de mí de lo que deberían. ¿Y cuál era su conexión con mi vecina Esmeralda? Y finalmente, mis sueños perturbadores se estaban volviendo demasiado vívidos e inquietos. No estaba inclinado a creer que los sueños tuvieran algún significado material. Pero ¿por qué soñaba lo mismo una y otra vez? Miré los ascensores y reflexioné sobre estas preguntas, sin llegar a nada. Unos minutos antes de las 7, mi esposa entró al vestíbulo desde el ascensor. Estaba vestida para salir de noche. Reconocí el vestido. Era corto, ajustado y negro. Tenía un escote profundo. Ella lo usó para cenar en nuestro 4.º aniversario. Marcó el regreso de mi feliz y amorosa esposa de las profundidades de la depresión posparto. Nuestro 4.º aniversario fue una noche que recuerdo desde hace mucho tiempo. Extrañé ese vestido, pero nunca volvió a aparecer. De hecho, no esperaba que apareciera. Fue un punto de atracción en Halliburton trazado. Era un vestido que hacía una clara declaración de libertinaje.
Fue un recuerdo agradable, pero solo un recuerdo hasta que bajó del ascensor en Miami. Llevaba los tacones más altos y aretes de diamantes, pero su accesorio más impresionante era un hombre mayor con una chaqueta blanca perfectamente ajustada. Era alto, con el pelo oscuro veteado de canas en las sienes. Su brazo rodeaba su cintura y su mano bajaba cada vez más. Eran una pareja impresionante y tenían a todos en el vestíbulo del hotel nerviosos. Estaba aturdido. Antes de que pudiera recuperarme, ya estaban afuera de las puertas del hotel y cuando intentaba alcanzarlos, vi que una limusina se los llevaba. Regresé al vestíbulo y encontré una silla en el otro extremo. Mis dudas estaban ahora cerca de la certeza. Me di cuenta de que respiraba con dificultad, como si hubiera corrido una maratón y estuviera igual de cansada. Me preguntaba si debería Liv, pero algo me mantuvo en la silla del vestíbulo. Mis pensamientos eran sombríos. Sin ninguna razón en absoluto. Saqué mi teléfono celular y llamé a mi colega en la comunidad de Halliburton, Tom Latimore. Hola, Ed, él respondió. Escuché que las felicitaciones están en orden. ¿Qué? Tartamudeé y estaba completamente desconcertado. No hay secretos en la academia, viejo. La noticia de que vas a BC ya salió. Oh, dije, dándome cuenta de su significado. Era solo una entrevista. Bueno, no de la forma en que está actuando la administración de Halliburton. Están en modo de crisis, tratando de averiguar cómo mantenerte. ¿Quieres decir que les importa tanto? Por supuesto que les importa. Hay muchas recriminaciones sobre lo bajo que es su paquete de compensación. Nunca había dado clases por dinero, y desde que Lucy comenzó a ganar mucho dinero, no necesitábamos nada. Vagamente, me di cuenta de que a otras personas en la escuela en situaciones similares se les pagaba más. También me llamó la atención que nadie mencionara dinero durante esa larga entrevista en Chestnut Hill. Hablaron de mis hijas y de cómo las cuidaría, pero nadie mencionó el salario. Ahora que mi matrimonio se estaba desmoronando, cuidar de mis hijos se convirtió en mi principal preocupación. Parecía que los entrevistadores o dos de ellos conocían mi situación de antemano. Recuerdo la forma en que las mujeres miraban a Peter, cuando mencionaba a mi esposa, era como si ya supieran que estaba solo. De repente, estaba desesperado por obtener información, que recurría a Tom, porque nos había enseñado historia desde la guerra civil hasta la administración Eisenhower. Tom nos enseñó historia desde las primeras colonias hasta la guerra civil. Bueno, mis perspectivas de empleo están bastante disminuidas, pero llamé para preguntarle qué sabe sobre los juicios de brujas en Massachusetts colonial. Hubo una breve pausa, y luego dijo, maldita sea. Es raro que preguntes eso. Lo sé, pero siento que podría ser importante para mí. De hecho, te ayudaría si pudiera, pero conoces el programa. Es Jamestown, el desembarco de los peregrinos en Plymouth, y en estos días, una semana de historias sobre la introducción de la esclavitud. Luego te saltas 150 años de oscuridad y violencia y pasas a la carrera, hasta la revolución. Gente arrancándose el cuero cabelludo unos a otros y viviendo en mierda hasta el ombligo no es por lo que los estudiantes pagan dinero. Bueno, si no lo sabes, ¿sabemos quién lo sabe? Siguió una larga pausa mientras Tom reflexionaba. Sabes, finalmente dijo que hablaría con el reverendo Pipti. Me acorraló en un seminario hace unos años y me habló de Colonial Hollybrook. Pensé que sabía a quién se refería. ¿Dirige la iglesia metodista en la esquina de Main y Broadway y Halliburton? Pregunté. Sí, es metodista. Pero esa iglesia se encuentra en el sitio de la primera iglesia en Halliburton. Hablamos probablemente durante otra hora, intercambiando lo poco que sabíamos sobre el mundo antes de la Revolución estadounidense, pero volviendo demasiado rápido a los chismes sobre mí difundidos en el colegio comunitario. Después de desearle buenas noches a Tom, logré tomar un café antes de que cerraran la tienda en el vestíbulo del hotel poco después de las 9.
No me quedaba nada más que hacer que repasar una y otra vez en mi cabeza lo que había visto con mi esposa. ¿Quién era este hombre y por qué se sentía con derecho a abrazarla tan imperiosamente? No hubo respuestas sencillas, pero las dudas que ahora estaban confirmadas al menos parcialmente se convirtieron en una serie de dudas y preguntas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó? Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué? Sonó el teléfono. Fue la llamada nocturna de Lucía. Hola, mi amor. ¿Cómo fue tu entrevista? Ella preguntó con indiferencia. No había ningún indicio en su voz o gestos de que estuviera viendo a otro hombre. No se oía un sonido de fondo. Había aprendido la lección de la noche anterior y llamó desde un lugar que no regalaba su juego. Estaba aturdido. No había contado con su vocación, pero debería haberlo hecho. Fue una mentira bien planeada. La entrevista, tartamudeé. Ella camina con otro hombre y casualmente pregunta por mi entrevista. ¿No pasó nada malo? Ella pregunta, claramente preocupada. Algo malo ha sucedido. Mi vida se había desmoronado, pero no tenía nada que ver con mi trabajo docente. Necesitaba recomponerme o regalaría mi juego. La entrevista salió bien, pero fue rara. De hecho, fue muy extraño pero exitoso. ¿Qué significa eso? Preguntó ella, ya más tranquila pero aún preocupada. No lo sé. Me pareció que era más que una entrevista de trabajo. Pero en cualquier caso, me han invitado a la segunda ronda. ¿Otra entrevista? Sí. La primera entrevista es solo una proyección para ver a quien no quieren. La próxima entrevista es más seria, le dije. Entonces, ¿eso es bueno? Ella preguntó. Supongo que depende de tu punto de vista. Todos en la comunidad de Halliburton solo hablan de mi posible partida. Hablé con Tom Latimer hoy y él sabía todo sobre la entrevista. Bueno, solo están celosos, tarareó. ¿Has mirado alrededor de la escuela? ¿Es una buena? Oh, he mirado a mi alrededor. Es increíble lo que puedes ver si miras de cerca. Pero no creo que sea agradable. Oh, solo tienes miedo al cambio. Ese es tu pesimismo de Nueva Inglaterra, regañó. No todos los cambios son buenos. Pueden dañar una relación, incluso destruir un matrimonio. Lo superaremos, argumentó. Mira lo bien que fue mi regreso al trabajo. Sé que tenías miedo al principio, pero nuestro matrimonio ha mejorado. ¿En serio? Te vas todos los meses. Ahora estás en Florida. Sí, pero siempre vuelvo más cariñosa y lista para ser una buena esposa. No necesitamos estar físicamente juntos los 365 días del año, pero sí necesitamos estar juntos cuando estamos juntos. Amarnos, querernos y necesitarnos unos a otros, afirmó. No respondí nada. Cuando me quedé en silencio, Lucy se hizo cargo. Bueno, los dos tenemos que decirnos buenas noches. Duermes bien por la noche y prepárate para tu entrevista de mañana. Ella dijo que asumió erróneamente que la segunda entrevista sería al día siguiente. Esto tenía sentido ya que estaba planeando un viaje de 3 días. No me molesté en informarle del error. Buenas noches, mi amor, dijo ella. No respondí nada, solo colgué. Esperé. No regresaron hasta después de la medianoche. El vestíbulo estaba vacío para entonces. Entraron riendo y claramente drogados. No estaban borrachos, pero ella estaba encima de él. Ellos no se fijaron en mí. Solo se miraron el uno al otro. Se besaron al entrar en el ascensor. Cuando se cerró la puerta del ascensor, miré en qué piso se detuvieron, el de ella o el de él. El ascensor se detuvo en el segundo e inmediatamente volvió a bajar. No tienen 2 habitaciones, idiota. Están juntos. La realización aplastó los últimos vestigios de mi ego.
Este no fue un encuentro casual. Él era su amante. Y lo estaba. ¿Qué? Un marido idiota. Me di la vuelta y miré a mi alrededor. Parecía que alguien más había dicho esas últimas palabras. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Desde el rellano del segundo piso, miré la tercera habitación a la derecha. Abrí la puerta para mirar afuera. Había poca gente caminando por el pasillo. Era tarde en el día. Esperé. Les di tiempo para ocuparse de sus asuntos. La paciencia era mi virtud. Ahora eran las 1 en punto. Entonces a las 2:30 salí al pasillo. En la tercera puerta a la derecha, me detuve. Saqué mi celular. La llamé. Pensé que lo escuché sonar desde adentro, pero eso solo podría haber estado en mi imaginación. Sonó el teléfono y contestó su contestador automático. Recoge, Lucy. Lo exigí. Volví a llamar. Ella lo recogió de inmediato. Ella estaba jadeando y pude escuchar el miedo en su voz. ¿Qué pasa? Te llamé para preguntarte si te gustaban mis flores. ¿Flores? Ella hizo una pausa. ¿Enviaste flores? No me lo dijiste antes. No había tarjeta. No tan exuberante como el suyo, le dije. Abre la puerta para que pueda ver. Estoy en el pasillo. Hubo un ligero crujido, pero la puerta permaneció cerrada. Abre la maldita puerta, Lucinda. Tu esposo, a quien dices amar, está afuera de tu habitación en el pasillo. Había un crujido dentro. Abrió la puerta. Llevaba una bata de hotel. Empujé la puerta hasta abrirla por completo. Ella cayó de espaldas. Las habitaciones son pequeñas. No había ningún lugar donde esconderse. Pero no le molestó. Se sentó erguido en la cama. No mostró miedo ni vergüenza, solo cierta irritación porque su velada con mi esposa había sido interrumpida. No podía haber ninguna duda al respecto. Mentalmente eliminé esa duda y seguí mi camino. Cuando me giré para Liv, Lucy encontró su voz. Por favor, Edward, no te vayas. La ignoré. Ella me siguió por el pasillo, todavía suplicando, por favor, hablemos. Sé que te hice daño, pero por favor trata de entenderlo. Presioné el botón y apareció un ascensor. Entré y ella salió, siguiéndome. Entonces se dio cuenta de que llevaba una bata sobre su peluche de seda y se detuvo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, ella suplicó, por favor, espera, Edward, por favor, no te vayas. Dejé que el ascensor me llevara al vestíbulo y regresé a mi habitación en el 6º piso. Mi maleta todavía estaba empacada. Lo recogí y me dirigí al aeropuerto. No tenía esperanzas de subirme a un avión esta noche, pero tenía que intentarlo. Cuando me acerqué al mostrador de reservas para cambiar mi vuelo, la azafata sonrió y dijo, no tienes suerte. El avión aterriza en 1 hora y todavía hay asientos disponibles. Volvería a Boston antes del desayuno, pero no sin penalización. El sueño era tan vívido como siempre. Cuando llegué al Prado, la niña me dijo que los demás estaban muertos. Sentí el dolor agudo de darme cuenta de mi pérdida nuevamente. Pero mis hijos estaban a salvo con el sacerdote vestido de negro. Fue allí, en lo profundo de los bosques del norte, donde el sacerdote vivía con los nativos, donde me ubicaron. Me di cuenta de que tendría que actuar rápidamente si quería salvar a la niña. El miedo se deslizó por mi espalda cuando crucé el pequeño puente y abrí la puerta de la cabaña de mi madre, mi casa, donde vivía con mi madre, esposa e hijos. Mi esposa y mi madre habían sido asesinadas y habían venido por la niña. Tuve que esconder a la chica. Sabía lo que tenía que hacer. Me acerqué a una chimenea con extraños símbolos tallados en enormes piedras negras. Un círculo que representa a una serpiente consumiéndose a sí misma.
Un bebé encerrado en el círculo y dos alas a cada lado. Me acerqué a la chimenea y me presioné contra la pared del fondo. Se movió lo suficiente como para que un hombre pudiera atravesarlo. Eché un último vistazo a su cabello negro azabache y sus ardientes ojos verdes. Ahora pasa, te lo ordené. Empujaré la piedra hacia atrás cuando entres. ¿Y tú? No importa. Estoy con Dios, santificado. Ahora entra. Empujé la piedra hacia atrás y encendí un incendio. Nuestros perseguidores estaban pateando la puerta. Solo sangre. Alguien más debe morir. Cuando llegaron, estaban enloquecidos de miedo. Apestaban al infierno. Pero cuando me agarraron, sentí que Dios me levantó. Oye, necesitas despertarte. Era el pasajero sentado a mi lado. El avión aún estaba oscuro, pero las luces de la cabina estaban encendidas y estábamos rodando hasta detenernos en la pista. No sé qué bebiste anoche, pero lo evitaría en el futuro. Perder el conocimiento es una cosa, pero las pesadillas además son otra muy distinta. Él reflexionó. Espero no haberte molestado. Dije que no, pero tomaría un café si fuera tú. El reverendo Alex Pipti me invitó a almorzar en la casa parroquial. Lo llamé a primera hora a mi regreso a Halliburton. Cuando bajé del avión y encendí mi teléfono, él estaba lleno de mensajes. Bloqueé a Lucy en el aeropuerto antes de aterrizar. Para entonces ya había logrado enviar una docena de mensajes, que me negué a leer. Después de que ella fue bloqueada, se conectó. Primero su hermana y luego su madre. Ambos me rogaron que hablara con Lucy. Mi suegra pidió perdón, y no solo por su hija. Me preguntaba por qué debería perdonarla. Antes de que pudiera hablar con ellos. Sin embargo, sentí que tenía que lidiar con este sueño. Me había perseguido en mis sueños, y ahora estaba cruzando el umbral de la pesadilla a la realidad. El reverendo accedió fácilmente a hablar conmigo y se ofreció a almorzar en la casa parroquial. Vivió y trabajó en una casa moderna construida en la parte trasera de los terrenos de la iglesia. El edificio en sí, conocido localmente como la Nueva Iglesia Metodista, data de 1790 y fue construido sobre los cimientos de la antigua iglesia que data de 1670. La congregación original de la iglesia eran protestantes cismáticos de la Iglesia de Inglaterra. Ahora los llamamos puritanos. El reverendo me saludó cálidamente y me invitó a un almuerzo de sándwiches de pavo Halliburton. Consisten en pavo, queso suizo, aderezo de pavo asado y mayonesa de arándanos, y se sirven en un bollo duro. Algunas versiones de este sándwich se pueden encontrar en toda Nueva Inglaterra, pero el rollo duro pertenece a Halliburton. Mientras comíamos, el reverendo Pipti me habló extensamente sobre el movimiento abolicionista en Halliburton y nuestra contribución a las tropas de la Unión durante la Guerra Civil. Le dejé hablar construyendo una buena relación y, esperaba, ganándome su confianza. Cuando terminamos de comer, abordé el tema que me había traído. De hecho, comencé a buscar información sobre los juicios de brujas de finales del siglo XVII. Los juicios de brujas se llevaron a cabo en Salem. No había brujas en Hollybrook, me informó. ¿Entonces no hay brujas aquí? Pregunté. Yo no dije eso. Pero no hubo juicios. A las brujas acusadas no se les dio esa oportunidad, me temo. Halliburton era una comunidad muy atrasada y violenta en esos días. ¿Qué sabes de los acusados? Muy poco, dijo, haciendo una pausa. Hay una vieja historia sobre 5 brujas que fueron atrapadas y una sexta bruja que escapó. Verás, la historia dice que había 6 brujas en el aquelarre. Colgaron a 5 de ellos y quemaron sus cuerpos. Pero el sexto de alguna manera escapó y ha estado buscando venganza desde entonces. El reverendo se rió y luego agregó que esa historia se contaba en los viejos tiempos en Halloween para asustar a los niños. En estos días tienen a Michael Mayer y Freddy Krueger. ¿Alguna idea de por qué se sospechaba que algunas personas eran brujas?
Me he estado preguntando eso, dijo, reflexionando sobre la respuesta. Los pocos registros que nos han llegado de esa época hablan de mala suerte. Mala suerte inesperada. Todas las vacas se marchitaron de golpe. Enfermedades extrañas que parecían acontecer a unos y no a otros. Después de todo, podría descartarse como superstición. ¿Cómo comprobaría si mis antepasados estaban relacionados con las brujas acusadas? Vamos, te lo mostraré. Me condujo a una habitación grande con paredes llenas de libros viejos. Registros de la iglesia desde 1670 hasta el día de hoy, me informó, pero con un brillo en los ojos. No los reales, por supuesto. Los registros hasta el 2000 han sido llevados a Harvard. Son todas copias, dijo, agitando la mano hacia las paredes llenas de libros. Casi todos los ingresos actuales de la iglesia provienen de la investigación genealógica. La gente de hoy quiere saber dónde vienen y es realmente sorprendente que muchos de ellos puedan rastrear sus raíces hasta los primeros colonos de Nueva Inglaterra. Yo no sabía eso. Sí, pero no son tantos los que emigraron. Algunos disidentes abandonaron Inglaterra, pero se tomaron muy en serio la amonestación de ser fructíferos y multiplicarse. Sin embargo, me temo que la monogamia entre ellos era más un ideal que una realidad. Las cosas cambian cuanto más te alejas, murmuré. ¿Qué fue? Él preguntó. Estaba un poco conmocionado por tus notas. Pero dime, ¿para qué sirven las computadoras? Pregunté, señalando una mesa larga con varias estaciones de trabajo. Bueno, los estudiantes de Harvard me están ayudando a compilar una base de datos. Lo hemos compilado hasta aproximadamente 1740. ¿Podemos encontrar a mi tocayo, Edward Woodson? Podemos intentarlo, dijo, sentándonos frente a la pantalla. Tecleó el nombre y después de unos minutos no encontró nada. No es un buen hijo. Oh, dije, decepcionado. Pero tienes que ser persistente y un poco creativo, me dijo. Los nombres cambian con el tiempo. Tu nombre es buen hijo. Eso no suena para nada como el hijo de Eric o el hijo de John. Mira, un nombre compuesto que distingue al padre del hijo. Volvió a escribir, luego sonrió. Entonces, Edward Odd, nacido el 17 de marzo de 1680. Murió el 22 de marzo de 1705. De repente se detuvo y echó la silla hacia atrás. ¡Oh, Dios mío! Él jadeó. Este es el mismo Edward Odd. Sin más explicaciones, se levantó y se acercó al armario. Al abrir un cajón, comenzó a revisar una pila de papeles delgados hasta que encontró lo que estaba buscando. Era un trozo rectangular de papel con piel de cebolla, probablemente de 22 por 17 pulgadas. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Ellos los recolectan, dijo. Inscripciones sepulcrales. Detuvimos esa práctica en el cementerio. Con un uso sin restricciones, la piedra se desgasta. Pero no podemos proteger todas las lápidas del vecindario, y esta es inmensamente popular debido a su imagen y promesa inusuales. Extendió la inscripción en la piedra, y en ella, además del nombre y las fechas de nacimiento y muerte, estaba el símbolo de una serpiente comiéndose la cola. El bebé, en posición fetal, apenas era visible, y se frotaban las alas de ambos lados. Pero era inequívocamente el mismo símbolo que en la piedra negra de la chimenea. Suponemos que las alas pueden simbolizar un ángel, sugirió el reverendo Pipti. No, dije. Eche un vistazo más de cerca. Son las alas de un pájaro. Cabello tan oscuro como el ala de un cuervo. Pensé. Sí, eso es posible, estuvo de acuerdo. ¿Puede llevarme a esta tumba, reverendo? Es un paseo corto, ya que no está en el cementerio. Tendrás que volver al bosque de Osborne Road. Por supuesto, pensé. ¿Dónde más lo pondría?
Condujimos los autos por la carretera del condado hasta que estuvimos al oeste de Osborne Road. Luego tuvimos que caminar hacia el bosque, lo que se hizo aún más difícil por la nieve que aún yacía en lo profundo del bosque. Para cuando llegamos a la tumba, ya no podía confundirse con una tumba. La nieve había sido arrancada con una pala. El área a su alrededor estaba marcada por 5 pequeñas pirámides de piedra. No me di cuenta de inmediato de que formaban un pentagrama. Instintivamente, supe que las pirámides cubrían los huesos de brujas que habían sido ahorcadas y sus cuerpos quemados. Vi lo que ella había escrito en el fondo de la lápida. Te estoy esperando. Y ahí fue cuando me di cuenta de todo. Me arrodillé e incliné la cabeza. Vi que había conmocionado a un reverendo que había venido en una misión puramente genealógica. La intervención de la fe fue inesperada e incómoda. Era un hombre de fe que siguió el ejemplo de su Salvador y se sacrificó por otro. Se lo expliqué al ministro estupefacto. Perdió todo lo que amaba y solo le quedaba su vida. Pero lo dejó por otro. Puede que no haya sido un hombre en el sentido de la palabra, pero era un verdadero cristiano. Agradecí a un reverendo Alex Pipti. Bastante avergonzado por su ayuda y me alejé de él. Creo que caminaré desde aquí, dije. Si doy la vuelta a esta colina y cruzo el camino, terminaré en casa. Caminé desde el lugar de enterramiento de Edward Odd y su familia. El autosacrificio de mis antepasados tuvo un profundo efecto en mí. Mis sueños me habían acercado a su espíritu, y sentí tanto su miedo como su fe. Ahora buscaba la seguridad de mi propia casa y quizás unas pocas horas de sueño reparador. Me sentí agotada física y espiritualmente. Pero eso no sucedió. Mi esposa regresó. Tenemos que hablar de las cosas. Ella comenzó una explicación que sonaba y tenía la estructura de una presentación preparada. Edward, sé que te lastimé profundamente y te causé un dolor imperdonable. Pero, por favor, dame la oportunidad de explicar mis acciones antes de tomar medidas irreversibles. Dame la oportunidad de ganarme tu perdón. Hizo una pausa, esperando alguna señal mía de que estaba bien continuar. Asentí con la cabeza y ella comenzó. Hace 3 años, estaba en una posición terrible. Como saben, después del nacimiento de nuestros gemelos, sufrí depresión posparto. Dar a luz a los gemelos no ayudó. El estrés físico y mental de lidiar con 2 bebés estaba más allá de mí. Afortunadamente, tuve un esposo cariñoso y comprensivo. Se detuvo para sonreír y asentirme como corresponde a una presentación. Ella tuvo un gran comienzo. Ella es una gran empresaria y claramente había pensado en cómo presentar sus acciones. Comencé a trabajar a tiempo completo cuando los gemelos alcanzaron su temida edad. Era una de 2 cosas, o volverse loca, tenía razón. Apenas sobrevivió a la infancia de nuestras hijas. A los 2 años, las niñas mostraban una propensión a las payasadas que requerían mi atención constante. Incluso me alegré de que Lucy hubiera vuelto a trabajar para poder concentrarme en las chicas sin tener que preocuparme por las necesidades de mi esposa. Como recordarán, continuó, asistí a un programa de desarrollo profesional en Newport, Rhode Island. No fuiste porque Patty contrajo una infección de oído y parecía que Sara podría haber tenido lo mismo. Tuve que obtener créditos de educación continua para obtener mi certificación de planificador financiero. Recordé que la certificación no era un requisito para quienes ocupaban el puesto de Lucía, pero fue bueno tenerla. Esa semana nuestra Patty se enfermó. Las niñas acababan de comenzar el jardín de infantes y había algún tipo de error. Patty era propensa a infecciones de oído y lo que enfermaba a una gemela pronto se contagiaba a la otra. Acompañar a su esposa a su curso de 3 días en un resort de lujo estaba fuera de discusión. Fui solo y terminé al lado de Carl. Él era la definición muy real de un hombre alto, moreno y guapo. Inmediatamente empezó a coquetear conmigo. Al principio traté de no responder. Hubo una ligera pausa en su monólogo y pude verla reviviendo mentalmente el momento. Así que ella continuó.
Esa noche, un grupo de nosotros salimos a beber juntos. Me encontré emparejado con Carl. Seguía soltando cumplidos y usando todo su encanto. Finalmente, levanté la mano y dije, mira, estoy casada. Él solo sonrió, levantó la mano y dijo, yo también. Resulta que tiene esposa y 2 hijos, pero todavía mantiene relaciones con otras personas. Le dije que no me gustaba ese tipo de libertad y que, por muy tentada que estuviera, no iba a suceder. Y no fue así, al menos no entonces. Ella hizo una pausa para asegurarse de que yo la escuchara y no me alejara de ella. Creo que en este momento ella esperaba algún tipo de protesta de mi parte. Al no verlo, continuó, cuando llegué a casa, estaba irritable e incluso más deprimida e infeliz. Tenía claro que volver a trabajar solo no iba a ayudarme a resolver el problema. Quizás recuerdes que estaba viendo a un terapeuta en ese momento. Margaret Saltón, intercedí. Recordé que Maggie Webb tuvo algunas sesiones cuando Webb se reunió con ella, pero ella había dejado en claro que era la terapeuta de Lucía. Solo recordaba claramente la última sesión porque pensé que algo andaba mal, y en toda la sesión de 50 minutos ella ni una sola vez me miró a los ojos. Le conté a Margaret sobre Carl. Ella preguntó por qué no me rendí ante él. Porque estoy casada y amo a mi esposo. Casi le gritó. Y sin embargo fuiste tentado. ¿Por qué? Ella preguntó. Me tomó unos momentos, pero admití que era porque Carl era emocionante. La idea de un nuevo romance en mi aburrida vida era casi irresistible. Me resistí, pero ella me hizo admitir que estaba muy cerca y que no estaba segura de poder hacerlo de nuevo. La monogamia puede ser un camino difícil para algunos. No te convierte en una mala persona ni indica falta de amor por tu esposo, dijo. Lucy hizo una pausa y me miró. ¿Puedes entenderlo, Ed? Continúe. Asentí. Quería decirle que ya fuera al grano, pero me contuve. ¿Te acuerdas de Peggy Winslip? Ella preguntó. El nombre me parece familiar, pero no lo recuerdo. La conociste varias veces en recaudaciones de fondos de United Way en Medford. Periódicamente, Lucy me arrastraba a los eventos benéficos a los que estaba obligada a asistir por su negocio. Peggy es dueña de una cadena de tiendas de novias. Ella fue una de mis primeras clientas cuando volví a trabajar después de que nacieron los gemelos. Tiene unos 50 años y lleva divorciada más de una década. Un día después de conocer a Carl, la invité a almorzar. Tenemos una charla, principalmente sobre nuestros hijos. Ella dijo que el divorcio había lastimado a los niños y que todo era una estúpida pérdida de tiempo, me dijo. Le pregunté si se sentía así, porque se divorció, porque yo era un moralista, un tonto que estaba aburrido del matrimonio. Fred Winslip era un buen hombre, todavía un buen hombre, corrigió. Pero cuando cumplió 40 años, desarrolló una barriga cervecera y el hábito de quedarse dormido frente al televisor por las noches. Todavía lo amaba, pero el romance había desaparecido. Ella hizo una pausa y lo que dijo a continuación me sorprendió. Debería haber dejado a mi esposo y haber tenido un amante, dijo ella con un suspiro. Al principio no supe qué responder, y luego pregunté, ¿pero qué habría pasado si su esposo se hubiera enterado? ¿A esto? Ella sonrió y respondió, nada. Me di cuenta de que su análisis era básicamente correcto. Como ella me dijo, el esposo rara vez descubre la infidelidad, y si lo hace, el 90% de las veces la pareja permanece unida, solo las mujeres terminan un buen matrimonio por razones románticas. Los hombres, por otro lado, tienden a aferrarse a lo que tienen. Puede que no les guste lo que sucedió, pero tienden a quedarse quietos. Peggy afirmó que había cometido un terrible error. Destruyó a su familia porque quería un poco de romance. Me temo que hablar con Peggy se convirtió en una excusa para mí. Llamé a Carl e hice los arreglos para la cena. Nuestra relación solo duró 3 meses, pero me levantó el ánimo. Nosotros, es decir, tú y yo,
fuimos felices de nuevo. Nuestra vida sexual volvió al nivel que tenía antes del embarazo. Y luego más y más. Estaba decidida a hacerte feliz, tan feliz como yo. Hubo otros después de Carl, pero nada serio o duradero. Luego estaba Frank, el hombre en mi habitación. Ella hizo una pausa, pero no por efecto. Pude verla luchando. Dudó en continuar, pero necesitaba terminar el guión. Es diferente con Frankenhaus. Estamos enamorados. Ninguno de los dos planeó la profundidad de nuestra relación. Él y su esposa, Susan, son poliamorosos. Ella es muy consciente de mi relación con su esposo y se ha esforzado por entablar amistad conmigo. Es su relación amorosa y totalmente comprometida lo que simplemente tiene a otras personas en ella. El hecho de que ame a Frank no significa que te ame menos. O que se me ocurriría dejarte por él. Él no dejaría a su esposa por mí. Esa no es la naturaleza de nuestra relación. No somos esposos. Somos amantes. Quiero enfatizar que Frank y Susan no han hecho nada malo. Toda la maldad está de mi parte. Hice trampa. Fue un acto terrible, pero lo hice desde el principio. Frank me rogó que te hablara de él, me pidió comprensión y permiso. Quería decírtelo con todo mi corazón, pero no lo hice porque tenía miedo de lastimarte y temía arruinar nuestro matrimonio. Fui un cobarde y te lastimaste como resultado. Afortunadamente, me di cuenta de que estaba terminando, pero lo hizo con arrogancia. Ella caminó hacia mí, se inclinó hacia donde estaba sentado y, mirándome directamente a los ojos, dijo, sé que no tengo derecho a tu perdón, pero por favor perdóname. Terminó la oración envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello y presionando su mejilla húmeda contra la mía. Me puse de pie, tomándola por los hombros y empujándola hacia atrás con los brazos extendidos, mirando directamente a sus cálidos ojos marrones. Le dije, Lucinda, escucha atentamente. Te perdono por todo. Tus mentiras, tu tacañería y tu infidelidad después de visitar la tumba de Edward Hoods, no puedo hacer otra cosa. Mis palabras fueron recibidas con confusión e incredulidad. Ella obtuvo lo que pidió, pero estaba desconcertada por la facilidad de hacerlo. La dejé ir y comencé a alejarme. ¿A dónde vas? Ella preguntó. Voy por Weaver's Lane. El pequeño arroyo se ha ido, reemplazado por un desagüe pluvial y, con él, un puente irregular. La casa se quemó hasta los cimientos, pero no puedes confundir la chimenea. No puedes irte ahora. ¿Por qué deberías irte? Ella exigió. Porque es hora de conocer a la bruja. Al cruzar la calle que ahora sabía que era Weaver's Lane, sentí que el viento se levantaba. El sol se estaba poniendo detrás de las colinas en el oeste, y parecía que se avecinaba una tormenta. Ni el timbre ni el golpe decidido de Esmeralda a la puerta provocaron respuesta, pero la puerta pareció abrirse por sí sola. Al entrar, iluminado solo por los últimos rayos de luz del día, no pude adaptar el interior a mis sueños. Esto tenía sentido, ya que estaba seguro de que la estructura original había sido destruida, excepto por la gran chimenea de piedra. Me acerqué a la chimenea. Empujé la pared trasera, pero no pasó nada. Cambié de posición y lo intenté de nuevo. Empujé más fuerte y la pared trasera se movió. Se movió 1 pulgada o 2, pero no más. 300 años es una brecha demasiado larga entre descubrimientos. Tengo miedo, dijo la voz. Me di la vuelta y allí estaba ella. Ella era mayor, pero no vieja. Una mujer madura, y ya no una niña. Su cabello era negro como un ala de cuervo. Sus ojos verdes ardían con una luz sobrenatural. Parecía incluso más pequeña que en mis sueños, pero era increíblemente hermosa. Nos quedamos mirándonos, dos seres unidos por un acto de absoluto desinterés cometido hace unos 300 años. Finalmente habló, y sus ojos verdes parecieron suavizarse y oscurecerse. He estado esperando, susurró.
No sabía qué más hacer. Ella se dio la vuelta, como si no pudiera mirarme. ¿Realmente me parezco tanto? Pregunté. Se volvió hacia mí de nuevo y negó con la cabeza. Similar, pero no igual. Pero su alma es tu alma. Sabía que volverías. No podías alejarte para siempre. ¿Y cuánto habrías esperado? Todo el tiempo que tomó. ¿Háblame de él? Pregunté. Ella se acercó a mí, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y presionó su rostro contra mi pecho. Entonces ella habló. Vinimos del viejo mundo con los peregrinos. Pensamos que habíamos escapado de la persecución, la quema, el ahogamiento y la tortura. Y entonces todo comenzó de nuevo en la nueva tierra. Nos alejaste de la costa y nos adentraste en el bosque. Construiste un refugio detrás del hogar. Vivíamos aquí seguros, pero cada vez había más gente. Entonces llegaron tiempos difíciles. Llegaron tiempos difíciles, le pedí, visualizándolo mentalmente. La cosecha falló. El juego dejó los bosques del norte y se fue al sur. El clima frío se intensificó y luego comencé a transformarme. Ella me dijo que llegué a la pubertad. Mi cabello rubio se oscureció y mis ojos cambiaron de color. Ella dijo, mirándome a los ojos. No sabía cómo ocultar el cambio. Era demasiado joven. No es culpa tuya, le aseguró. Algunos son más poderosos que otros. Tienes que tener tiempo para aprender a lidiar con eso. Ella asintió y continuó. ¿Conocías al sacerdote francés? Él era uno de nosotros. Vivía en las verdes montañas con los nativos. Le llevaste a los niños. Estábamos planeando huir al norte cuando regresaste. Sigue un rastro falso. Lo sabía. Ahora, ¿qué pasó con el sarampión? Apenas tuviste tiempo de irte antes de que comenzara a extenderse como un ángel mortal golpeándolos. No nos tocó. No pudo. Fue la gota que colmó el vaso. Atacaron antes de que el resto de nosotros pudiéramos escondernos. Estaba muy lejos en el bosque tratando de evitar a los humanos. Colgaron a los demás y quemaron sus cuerpos. Luego vinieron a buscarme. Pero te encontré a ti primero, le dije sonriéndole. Oh Edward, te hicieron pedazos. Destruyeron la cabaña buscándome. Y entonces llegó la tormenta. No lo escuché nada por un momento y luego un gran rugido como si los cielos estuvieran enojados. Sin la cabaña, no tenían dónde esconderse. El fuerte viento arrancó los árboles del suelo y obligó a los hombres a huir. ¿Y me enterraste después de eso? Preguntó y... Sí. Y esperé para pagarte. La gente tenía miedo de venir aquí después de la tormenta y muchos no sobrevivieron a otra enfermedad que se les presentó. No fue culpa mía. Simplemente sucedió. Reconstruí la cabaña y esperé a que regresaras. La apreté contra mí y sentí que temblaba de dolor y alivio de que su tormento finalmente hubiera terminado. Ella era la bruja del ensayo y Esmeralda era su disfraz. Ella podría cambiar su apariencia. Para ella era como ponerse una capa. No sé cuánto tiempo estuvimos parados frente al enorme hogar de piedra. La noche ya había descendido por completo. Vámonos a mi casa, dije por fin, lejos de estos tristes recuerdos. Mientras caminábamos por el sendero, ella me preguntó, ¿cómo puedo pagar tu sacrificio? Querida, esa no fue una ganga. Edward Wood hizo su sacrificio y se unió como Dios. No soy más que un eco del pasado. Pero te necesito, suplicó. Te he estado observando y ayudándote. Solo puedo hacer pequeñas cosas. Puedo hacer que los homeboys sean bienvenidos, enviar un gato a cuidarte. Pero todo lo que pude hacer lo hice para que algún día volvamos a estar juntos. Suspiré y dije que tengo esposa e hijos. Una esposa infiel y un par de hijas brujas. No te creo.
Mis hijas no son brujas. Pero incluso después de decir eso, me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. El legado de mis ancestros. Un regalo que es una maldición. ¿Qué harás, Edward, cuando tus preciosas niñas alcancen la edad en que sus hermosos rizos rubios se vuelvan negros como cuervos y sus ojos azul pálidos se iluminen de un color verde sobrenatural? Puedo manejarlo, dije al llegar a mi casa. Y sin embargo, sabía que las cosas tenían que cambiar. Los gemelos tenían que venir primero. Cuando llegamos a la puerta principal, Aixes retrocedió. Hay gente ahí dentro. Tu esposa, su amante, otra mujer y otro hombre. Ella me dijo que entraría primero y los haría irse. Le aseguré que no. Entraremos juntos. Déjame disfrazarme. Mientras miraba, parecía transformarse de bruja a mortal común. Una mujer de cabello oscuro con ojos verdes y una sonrisa encantadora. Pero el ser sobrenatural estaba oculto bajo un velo. Adentro, quedó claro que mi esposa había enviado refuerzos. Su amante, Frank, había llegado y trajo a su esposa y a otro hombre con él. Se sentaron casualmente en la sala bebiendo vino. Sin duda, estaban discutiendo cómo convencerme de que aceptara un nuevo status quo. No contaban con esa. Ella inmediatamente entró y se presentó. Hola, soy Esai. Mi abuela vive al otro lado de la calle. Tú debes ser Lucy, dijo Essie, extendiendo la mano. Me di cuenta por los ojos de mi esposa que la repentina aparición de una joven atractiva había interrumpido sus planes. Lucy. Vaciló, pero luego tomó la mano ofrecida de Essie e intentó sonreír. Frank intervino para tratar de ayudarla. Es un placer conocerte. Soy Frank. Esta es mi esposa Seila y nuestro amigo cercano Oscar, dijo y luego se volvió hacia mí y me tendió la mano. Pido disculpas por no presentarme anoche, pero la situación fue incómoda. Seila era una mujer bajita con cabello rubio. Supuse que tenía poco más de 40 años, probablemente 1 o 2 años menor que su esposo. Oscar era un joven alto, no mayor de 25 años, con la piel del color del café. Oscar estaba mirando descaradamente a esa. Dejé que la mano de Frank colgara allí hasta que la bajó. No estaba a punto de darle la bienvenida a mi casa en este momento. Mi esposa pareció encontrar su discurso. No sabía que Esmeralda tuviera nieta ni hijos, exigió Lucy. Mi esposa era hostil y sospechosa. Vivimos en el oeste de Massachusetts y recientemente estuve visitando amigos en Chestnut Hill. Oh, ¿eso está cerca de Boston College por casualidad? Mi esposa acusó, con los ojos entrecerrados. En realidad, no muy lejos. Aproveché esta oportunidad para buscar una casa para Ed, las chicas y para mí. Probablemente será contratado para un puesto de profesor en BC y queremos dejar atrás Halliburton y sus malos recuerdos. Pude ver por sus palabras que esa estaba maniobrando detrás de escena. Mis sueños, un nuevo trabajo y el descubrimiento de la infidelidad de mi esposa. No hubo milagros inexplicables, visiones del pasado disfrazadas de sueños, dudas persistentes, una maleta perdida, una vacante de trabajo, una entrevista con un brujo y el momento perfecto para un viaje a Miami y de regreso. Solo suerte, dirás. ¿Pero fue suerte o mala suerte? Durante 300 años antes de eso, la gente de Halliburton había tenido mala suerte. ¿Es culpa nuestra? Mi esposa habló. O mejor dicho, ella gritó, escucha, perra. No sé quién crees que eres, pero nadie me va a quitar a mi esposo e hijos. Nadie se los lleve. Tú mismo los tiraste. Esperé mucho tiempo por mi hombre, pero te di todas las oportunidades. Y todo lo que hiciste fue hacer trampa. En cuanto a Sara y Patty, dejaré que elijan. Pero ya sabes dónde están sus corazones, no tú, perra. En ese momento, Frank trató de interponerse entre las dos mujeres, que parecían a punto de abalanzarse una sobre la otra. Pero tropezó y cayó, golpeando la mesa auxiliar.
La sangre brotaba de la herida en su cabeza. Había mucha sangre. Lucy y Seila corrieron en su ayuda. Oscar había perdido el conocimiento. Esa sacó su teléfono celular y pidió ayuda. Luego me susurró al oído, creo que mi trabajo aquí está hecho. Ella me sacó de la casa, y una vez afuera, le pregunté, ¿a dónde ahora? Creo que deberíamos pasar unos días con Alice Parker mientras buscamos una casa. Pero tenemos que parar y recoger a los gemelos en el camino. ¿Extrañan a su papá? ¿A Alice no le importará? Pregunté. Oh, no. Ella está deseando ver a Sara y Patricia. La abracé, igual que a Edward hace años. Estábamos en camino a una nueva vida. Libre, esperaba, del pasado. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.